¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, una vez más auspiciada por YouLink. Si vas a enviar dinero desde Estados Unidos a tu familia en su casa, tener la aplicación adecuada marca la gran diferencia y esa aplicación es YouLink, youlink.com, que auspicia esta edición, este episodio de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías a través de Red de Fútbol. Suscríbanse, envíen sus mensajes, así sean insultos. Estamos ahí para pendiente de lo que le diga la gente. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo está, don Vizca? Un saludo Histórica final de la Champions. Histórica final de la Champions. Histórica final de la Champions. Tiene coincidencias con historias, tiene coincidencias con otros antecedentes, pero quiero comenzar con algo que escuché el fin de semana. Escuchaba a un hincha del West Ham United. Te voy a pedir primero, ¿por qué? Primer punto por el cual me dirías que es histórica. ¿Cuál es el primer rasgo que la hará histórica? Desde el 2006 no había tan pocos campeones, tan pocos títulos en la final, primero que nada. Hay un título en la final. En 2006 había uno también. Había uno. Bueno, esa es... te la francés acepto, claro. contra inglés, creo que nunca hubo. Nunca hubo. En una final de Champions, no. En una final de Champions, no. Francés contra inglés, nunca hubo. Los franceses la habían perdido contra portugueses. Yo tengo uno que te va a gustar. Contra españoles, contra alemanes. Uh-huh. Sí. Pero no la habían perdido, no la habían jugado contra ingleses. No. El Marsella había perdido una contra... Con el Estrella Roja, sí. 91. 91. Había perdido, claro, le había ganado al Milan y había perdido con Estrella Roja. Correcto. Exactamente. ¿Cuál es? Cuénteme, ¿por qué es histórico? Final inglesa-francesa, sí. Saint-Étienne contra Liverpool. No, Saint-Étienne jugó con el Bayern. Con el Bayern, bueno, entonces mala mía. Sí, contra el Bayern jugó Saint-Étienne en el 75 o 6. El 74 es Bayern Atlético. El Bayern gana 3, 74, 75, 76. Uh-huh. Hay una de las dos que una es con Leeds y otra es con Saint-Étienne. La primera es Atlético, la otra es Leeds, la otra es Saint-Étienne, pero no me acuerdo el orden. Creo que es 76 Saint-Étienne. Puede ser 76, sí. Sí. 77 ya es Liverpool. ¿Es la primera vez que hay dos entrenadores españoles? 77 es contra Gladbach, 78 contra Malmo. Sí. Y esa es la que yo te decía histórica. Es la primera vez que se van a enfrentar dos entrenadores españoles. ¿Te acuerdas que hace casi un año? Y que ninguno sea de Madrid, aunque haya jugado en Real Madrid, o de Barcelona. No, yo creo que eso es bastante más lógico. Para mí eso es menos sorpresivo, porque justo te iba a decir, ¿te acuerdas que hace un año hablamos de el presente de los entrenadores españoles, la influencia de los entrenadores españoles, y cómo cuando uno dice entrenador español, el público piensa en Guardiola, y Guardiola no es la característica del fútbol español. Es la característica del fútbol Barcelona, con la influencia holandesa, pero el gran presente de los entrenadores españoles tiene mucho más que ver con los entrenadores del norte de España. Uh-huh. El campeón de Europa, Luis de la Fuente, es de allá. Sí. Emery es de allá. Xabi Alonso, en aquel momento, cuando hablamos de esto, había ganado la Bundesliga. Arteta, Iraola y compañía. Muy bien. Yo es el hecho histórico que veo. Y bueno, aparte de que encontramos un equipo que vuelve a una final, cosa que había sucedido... aparte del Real Madrid. Aparte del Real Madrid, la Juventus que gana la del 96, pierde la del 97. El United, 2008-2009. United gana 2008 y pierde 2009, correcto. Ese es el último antecedente. Correcto. Es más, exactamente, es el único antecedente, y a día de hoy el Real Madrid sigue siendo el único en la era Champions que ha repetido, exacto. Que ha repetido título. Bueno. Escuchaba, y esto te lo quería contar, escuchaba a un aficionado del Tottenham en la previa de la jornada del fin de semana, y decía, lo peor que nos puede pasar es que el Arsenal gane la Liga, que se vayan al descenso y sea campeón de Europa. Claro, pero fíjate los nombres, que decía, que descendamos en Stamford Bridge, es decir, que descendamos en manos del Chelsea, que se salve el West Ham y que el Arsenal haga doblete. Ahora dice,
lo mejor que nos puede pasar es que nos salvemos, que descendamos al West Ham y que el City gane la Liga y que el Bayern sea campeón ante el Arsenal con gol de Harry Kane. Bueno, eso no va a ocurrir. Y como que todo lo que parecía que iba a salir o todo bien o todo mal, fíjate cómo ha cambiado. Uh-huh. Cómo ha cambiado por completo el panorama. Anecdótico. ¿Qué te ha impresionado más de estas definiciones entre martes y miércoles? Creo que para sorprenderte tienes que no verlo venir. Y por eso, de todo, a mí lo que más me impresionó fue el 5-4 de la ida. Creo que el partido de la ida en el Metropolitano es el partido que esperábamos, el partido de la vuelta en el Emirates es el partido que esperábamos, y el partido de hoy es un poco lo que yo esperaba de la eliminatoria en general, no solamente de hoy de la vuelta. Y cuando digo te tiene que sorprender, o no tienes que esperarlo para que te sorprenda, es una vez más una cátedra de fútbol de Luis Enrique Martínez. Uh-huh. En la gestión de la temporada, en la gestión de los momentos, en la gestión de los partidos y en la gestión del partido del día de hoy. Uh-huh. Sí, yo creo que hoy la mano de Luis Enrique se notó. Creo que derrota claramente a Company, pese a que el partido termine empatado. Ya desde ese movimiento que se repitió varias veces, saque del arquero, pelota larga para ir a recuperarla sobre el saque de banda. En el saque inicial eso es lo que está pasando. O sea, París dice, esta es nuestra manera de iniciar la jugada, cediéndote la pelota y yéndote a presionar. ¿Por qué? Hay uno que hace el lateral, te quedan 9 de campo, el arquero está allá, o sea que somos 10 contra 9. Tenemos posibilidad de recuperarte ahí. Perfecto. Aprovechando el contragolpe y aprovechando, bueno, cosas que no estaban dentro del libreto, que no las puede controlar ninguno de los dos, porque hay quejas sobre el arbitraje, esa mano de Nuno Méndez que pasa algo similar con lo que pasó en el posible penal a Antoine Griezmann, que ya el árbitro aparentemente había cortado la jugada anteriormente y por eso no marca la mano de Méndez, que sería segunda amarilla. Pero del arbitraje poco se puede decir. De lo que sí se puede decir mucho es de esto, ¿no? Porque la gente, hubo mucho debate, mucha polémica sobre el 5-4, qué representaba para algunos, entre los cuales te contabas que era un poco, si se quiere, producto de errores, pero a nivel futbolístico, para aquellos que son puristas del fútbol ofensivo, había sido el mejor partido de todos los tiempos. Y ahora vimos otra cosa. Escuchaba en la semana una entrevista de Pochettino, a Pochettino. Lo que pasa es que no sé, porque es de estos programas que las entrevistas después son editadas, entonces no sé si la entrevista se la hacen en el periodo entre la ida y la vuelta o si recién ahí se publicó. Pero hay un fragmento donde él habla, y ojo, yo pensé que yo era el raro que tenía esta visión de demasiados goles para mi gusto. Pero me di cuenta con el tiempo que había mucha gente que lo veía de esa forma. Y Pochettino decía, lo lindo de este deporte es la competitividad. Y si nosotros caemos en los 5-4, vamos a caer en un tema más de entretenimiento. Es decir, y un poco lo que dije yo la semana pasada, la aspiración del 5-4, la aspiración a un 5-4 es mucho más emotiva que el 5-4 como tal. Es decir, la posibilidad de que eso exista te genera una cantidad mucha de cosas para digerir en un partido que el hecho de que termine pasando 5-4. No sé por qué me fui por ese camino, pero... No, o sea, yo creo que el 5-4 es provocado por Luis Enrique y el partido que vimos en la vuelta es provocado por Luis Enrique. Luis Enrique encontró que él tenía que ser episódico en la manera que iba a presionar y episódico en la manera que iba a replegar. E iba a replegar para buscar el tipo de jugada exactamente que encuentra en el tercer minuto del partido cuando Fabián Ruiz, después de que bajara Kvaratskhelia, lo habilitara con un pase y se fuera el georgiano para conectar luego hacia atrás con Dembélé. Eso es lo que quería Luis Enrique. Eso es lo que quería Luis Enrique. Y volviendo al punto cuando me descarrilaba la idea, el fútbol es un deporte de estrategia. Y es lo que yo te hago hacer para yo hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde tú hablas,
justamente la jugada del tercer gol. Yo te propongo que vengas para que cuando tú te acercas y tomas una decisión, yo tomo una decisión ya preestablecida y te sorprendo. Que es un poco el mismo motivo por el cual el París voluntariamente divide las pelotas. Porque dice, no, yo quiero que tú la tengas. Porque yo soy más fuerte quitándotela que teniéndola. Es como aquellos clubes que cuando atacan necesitan finalizar la jugada y necesitan cometer una falta para estar mejor parados. Bueno, París te la da para ponerse en fase de recuperación y castigarte sobre tu error cuando la pierdas. Y si no, esperarte bien agrupado. Creo que hoy se defendieron de una manera magistral, salvo en la última jugada o la penúltima, donde Alphonso Davies lo encuentra a Harry Kane, soberbio el partido de William Pacho, elegido como la figura de la noche por parte de la UEFA. A propósito, también es histórico para Ecuador, se van a encontrar dos ecuatorianos en un papel muy protagónico, Piero Hincapié por el lado del Arsenal y William Pacho, los dos esmeraldeños, Jaime. Sí, los dos esmeraldeños. Uno y de Esmeraldas Esmeralda y otro de Quinindé, ¿no? De Quirindé. Pacho es de Quirindé, me parece. Sí, Pacho es de Quirindé. Hincapié es de Esmeraldas. Ahí al norte del país también será el segundo ecuatoriano en ganar la Champions o el mismo la regalará primero por en repetirla, vez. Exacto. Sí, es apenas el tercer. Son 3 ecuatorianos que han jugado una final de Champions. Antonio Valencia, Pacho e Hincapié ahora. Hincapié ahora, correcto. Hincapié ahora, lo que habla también del presente de Ecuador y selección, y ya empezaremos a hablar hablar de la Copa del Mundo. Ecuador del alma, correcto. Sí. Esto, hablamos del repaso táctico, y durante todo el año hemos hablado nosotros de la fragilidad defensiva del Bayern. Y creo que la fragilidad defensiva vuelve a demostrarse en la serie. Es más, me parece que la serie es la que termina evidenciando la fragilidad defensiva de un equipo que es mucho más desbocado al ataque, que cuando no finaliza las acciones, justamente lo que estábamos hablando, termina siendo endeble, y que siento que a pesar de que cuando acaba el partido en el Parque de los Príncipes, uno creería que el 5-4 o los 4 goles del Bayern lo asentaban para la vuelta, porque el Bayern es el que se pudo ir con el marcador más holgado o con una distancia mayor en el marcador. El hecho de que se haya ido por un gol, uno pensaría que desde lo anímico lo iba a fortalecer de su poderío ofensivo. Y me parece que a la vuelta es extremadamente consciente de lo vulnerable que es, y eso nos da un Bayern un poquito más atado de lo que lo hemos visto en todo el año. Y creo que para peor termina de atarse más una vez que recibe el primer gol. Me parece que aquí sí notamos la experiencia de Luis Enrique y la diferencia que hace sobre un hombre que es 16 años menor que él, que tiene mucha menos experiencia, que nunca había estado a estas alturas. Luis Enrique ya es un viejo zorro, será su tercer final de Champions League. Es un hombre que ya ha dirigido en una Copa del Mundo, es un hombre que ha dirigido en Italia, o sea, que ha vivido muchos desafíos, aparte de que como futbolista fue muy bueno, al igual que Kompany, pero que en este caso me parece que esa experiencia termina pesando. Los detalles, o sea, si me decís, ¿pudo haber sido finalista el Bayern? Y te digo que sí. ¿Dónde estuvo la diferencia? En los detalles. ¿Qué detalles? Los detalles de un entrenador. Entonces, como decir, hasta desde el punto de vista de cómo cometer una infracción, qué hacer con una jugada para cortar otra jugada, cómo provocar el error aunque parezca que es mi error, como decir, te regalo la pelota para que la juegues desde la banda. Y eso diría alguno, pero no quiere la pelota. No es que no quiera la pelota. Quiero quitártela. Quiere recuperarla haciéndote daño. Y haciéndote daño una vez que recupera la pelota. Exacto. Y para eso tiene delanteros extraordinarios, capaces de reventarte a espacios libres. Hoy, por ejemplo, no se nota la ausencia de Achraf Hakimi porque juega Zaire Emery un muy buen partido sobre la banda derecha. Creo que toda la defensa juega muy concentrada. El partido de João Neves, de Vitinha también y de Fabián Ruiz es muy bueno. En conjunto,
Paris Saint-Germain jugó muy buen partido, dando la idea de que merecía la final. Otra vez su arquero, Safonov, apareció en los momentos clave, aunque también apareció Neuer. Quizá Neuer hizo que el Bayern se quedara con vida hasta el final. Y una vez más, poner un dato en relieve. Los primeros 6 tiros al arco de la eliminatoria del París fueron 6 goles. Sí. Y Neuer, de cuartos de final hasta hoy, junto a Olise y Luis Díaz, creo que es el podium del Bayern. Sí. Lo que te demuestra lo que es capaz de hacer en ataque y que depende de uno de los mejores de la historia atrás que lo salve. Porque si con esa estadística Neuer es figura... Pese a tener al que hoy por hoy va a ser la bota de oro de Europa, que es Harry Kane, en el ataque, que te hace 14 goles en la Champions. Que te hace 14 goles en la Champions y que me parece va a terminar como goleador de la Champions. Ahora... No, Mbappé le saca 1. Mbappé, pobre Mbappé. Hablaremos de Mbappé. Vamos a hablar del Clásico, vamos a hablar del Atlético de Madrid y su eliminación, de esas campanas fuertes, como si alguien se estuviese a punto de casar, que están sonando en ciertas iglesias. Y no pasa nada, Jaime. ¿Es Luis Enrique el entrenador más disruptivo de la época? Yo creo que es... Fíjate lo que te voy a decir. Creo que es el de tono más revolucionario de todos. Yo también. Y lo veo porque para mí el único tridente que ha funcionado como tridente en la historia lo armó él. Sí. ¿Ok? Después los otros tridentes, sí, había una voz cantante y 2 que lo acompañaban, pero así como tridente, el único que funcionó es el que armó él. Sí, bueno, podemos discutir el Bale Benzema Cristiano. No, porque todos giraban en torno a Cristiano. O sea, todos tenían que jugar para Cristiano. Exacto. Bueno. Sí, siempre hay una figura que es la más fuerte. Messi era la más figura del tridente del Barça. Ok, pero lo que voy Messi no tenía que hacer todos los goles. Cuando aparece esto de tridente y empezamos a poner la MSN y la no sé qué y la no sé qué, el primero es el de la MSN, que es de Luis Enrique. Es el primero que dice, yo puedo jugar con estos 3 animales juntos arriba. Y si tengo que sacrificar a Xavi Hernández, lo sacrifico. Perfecto. Después, viene esta versión de Luis Enrique donde dice, la gente está obsesionada por la posesión, pues yo no, yo la voy a regalar, pero yo no voy a ser defensivo. Claro. Que es un concepto contradictorio, es decir, históricamente posesión y ofensivo van de la mano. Él dice, no, yo voy a ser ofensivo sin la pelota. A lo que buscaba en esa discusión... lo que él buscaba, me parece, Jaime, que es corregir en el partido de la vuelta lo que le había pasado en la ida, ser un equipo que dejara muchos espacios. Por eso, si te voy a presionar con todo. Y una vez que no te puedo presionar y tengo que replegarme, me repliego con todo. Sí. Le costaba mucho sacar algunos ataques en algún momento. Pero ¿por qué? Eso le permitía defender muy bien, porque Kane no encontraba espacios, Luis Díaz no te podía ganar un mano a mano, o que si te ganaba una primera marca no era un mano a mano ya, o sea, nunca estaba mano a mano decisivamente. Olise del otro lado del campo tampoco, a Musiala le costó, y ahí es donde en esta clase de partidos, lo que se decía, lo que le decía aparentemente compañeros dirigentes del Bayern, necesito alguien que me abra esta clase de partidos, necesito alguien que tenga otra clase de manejo. Musiala no lo fue, tampoco lo fue Kimmich, porque es un jugador más de pase, y Pavlovic tampoco lo podía hacer. Y sin Alphonso Davies, en las bandas tampoco tenía gente que te pudiera romper o que te pudiera complementar al extremo. Sí, y termino con lo disruptivo de Luis Enrique. El tipo lo encargó a Messi y dijo, si es él o yo, pues que sea el que sea, pero yo lo encaro. Lo siento, lo sentó. Lo encaró Mbappé. Lo encaró Mbappé. Ojo. Bueno, dijo, Jaime, desde que se fue Mbappé, el equipo 2 finales de Champions, y Mbappé exacto. Está en 0 todavía el contador. Entonces, ¿dónde está para mí el gran golpe de escena táctico de Luis Enrique? Es decir, hemos hablado 1000 veces, el fútbol tiene 4 facetas, ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva. Cómo las posiciones en el campo, más allá de los sistemas, no son las mismas en esas 4 facetas. Claro. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha logrado Luis Enrique? Que su equipo, desde un punto de vista posicional,
se ubique de la misma forma en transición ofensiva que en transición defensiva. ¿Por qué eres capaz de hacer eso? Porque has convencido a Dembélé de defender, porque has convencido a Kvaratskhelia de defender, porque has convencido a esos. ¿Por qué no lo podías hacer con Mbappé? Porque Mbappé no te hace los recorridos defensivos. Entonces, si tú eres capaz, desde tu pizarra y después del convencimiento, de que posicionalmente tus jugadores ocupen la misma posición en transición defensiva que en transición ofensiva, el momento que tú recuperas, estás 2 segundos adelante que el rival, que está volviendo a tomar posición, y 2 segundos en el fútbol es una eternidad. Uh-huh. Ya lo tienes que ir a buscar mirando el número de la camiseta. Y cuando tú ves el número de la camiseta de tu marca, si él hace todo bien, estás perdido. Claro, no, aparte creo que él sabe de la debilidad. ¿Cuál es la debilidad del Bayern? Primero, ¿cuál es la fortaleza? La fortaleza es atacarte sobre una defensa que no está bien parada. Y sacar provecho de esos jugadores, lo que te decía, de Kane mano a mano, de Díaz mano a mano, de Olís mano a mano. Si ellos no pueden, la responsabilidad pasa a los otros. Salvo Musiala, son un poco más limitados con la pelota. Entonces, luego, dice, si se van a volcar hacia el ataque, no van a cubrir bien el campo. ¿Y qué va a pasar cuando no cubren bien el campo? Los voy a lastimar. 3 minutos, los lastimó. Los lastimó profundamente. Tal es así que el Bayern no se recupera nunca, recorta recién al final cuando ya está quemando las naves, pero a esta altura del partido había estado más cerca el Paris Saint-Germain del segundo que el Bayern del empate. Tenía un tuit que lo tuve que borrar con el gol de Harry Kane. ¿Sabes cuál fue el último partido que el Bayern no marcó? Sí, Atlanta. Paris Saint-Germain y Atlanta. Lo tenía listo. Y bueno, llegó Harry Kane. Pero no es una coincidencia, que es la misma piedra. No. A ver, Mundial de Clubes por ahí estaban en otra cosa, pero ya en cuartos de final ambos querían ganar ese partido porque ya ganabas un torneo que te permitía ganar mucho dinero. Aparte, esta es otra de las cosas. Una liga que es la quinta por coeficiente en Europa te presenta un equipo que es el mejor del mundo. Vamos a ver si el Arsenal le permite ser el bicampeón, pero si no, será lo que le pasó en el Mundial de Clubes, caer en la final ante un equipo inglés. Pero ¿es la final correcta hasta ahora en las eliminatorias, hemos visto cómo el Arsenal en esta campaña y en la pasada ha sabido sacarse de encima a los clubes ingleses. ¿Si es la final correcta? Yo te diría que sí. O sea, no es 1 contra 2, pero es el 1 contra el campeón. Sí. Un equipo invicto contra el último que le ganó. Leí una estadística, pero la leía no de la cuenta oficial. Nunca alguien ganó la Champions invicto, ¿verdad? Sí. ¿En la era Champions, sí? Sí. Ok. ¿Quién? ¿El Real Madrid? No. ¿El Pep Team? No. Piensa en una temporada extraña. ¿El Porto de Mourinho? No. No tan extraña. ¿Pero es época moderna o época...? Época moderna. No están atrás. ¿El Liverpool de Klopp? No. ¿El Bayern de Múnich? Sí. ¿El año del COVID? Exactamente. Ok. Sí, yo también creo que es la final correcta. Yo creo que a lo largo del año el Bayern... Estando el Arsenal, era 1 contra 2 o 1 contra el campeón. Cualquiera de las alternativas te brindaba la final correcta. No, aparte, yo creo que el Arsenal es el mejor equipo del año. Cuando tú tomas... ¿Quién ha sido consistentemente...? El final fue un final muy bilardista. Claro, pero mi punto en esta discusión es, si nosotros analizamos de agosto a hoy, el único equipo que ha sido consistentemente y que ha sido, digamos, que consistentemente ha estado en la discusión del mejor del momento ha sido el Arsenal. El Arsenal y el Bayern, porque el Bayern te pierde hasta ahora 3 partidos en toda la temporada. El Arsenal perdió 7. En toda la temporada. En toda la temporada, sí. Y París creo que ha perdido 9. Sí, París se ha perdido más. Sí.
9 o 10. Yo creo que es la final correcta. Yo también creo que es la final correcta. Yo creo que llegaron los dos. Es más, el que creo que llegó más lejos de la cuenta es el Atlético de Madrid. Ese es el que llegó más lejos de la cuenta, porque los otros tres no había pierde, que eran los tres mejores. Me cuesta pensar quién se quedó en el camino que hubiera sido el cuarto mejor, porque creo que el Atlético de Madrid lo que hizo fue aprovechar lo mal que venía en el resto. Correcto. Ahora vamos a hablar del Atlético de Madrid. Una pequeña pausa para decirle a nuestra gente que si va a enviar dinero desde Estados Unidos a su familia en casa, tener la aplicación adecuada marca una gran diferencia. Con YouLink puedes enviar dinero a toda Latinoamérica con excelentes tipos de cambio y comisiones reducidas a toda Latinoamérica a partir de tarifa cero. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina tendrás acceso a promociones exclusivas y la oportunidad de ganar el balón oficial de la Copa del Mundo 2026. Descarga la aplicación YouLink Money Transfer para empezar. Así que en tu lugar de descarga de aplicaciones, de acuerdo al sistema que tengas, ahí estará YouLink para ayudarte. Atlético de Madrid, segundo capítulo de este episodio. Pregunta. Sí. ¿Quién ha tenido una mejor temporada? ¿El Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid? Si gana la Liga el Barça, que la va a ganar probablemente el domingo. Es que ahí discrepo. ¿Por qué discrepo? Porque, ojo, no estoy haciendo una pregunta... Yo sé por dónde vas a ir. Sí, es la misma pregunta. Lo vamos a discutir. Exponeme por qué el Atlético ha tenido mejor temporada que el Barça. Es la misma pregunta que hice el año pasado cuando el Tottenham ganó la Europa League y el Arsenal quedó segundo de la Liga. Y dije, ¿quién tuvo una mejor temporada? ¿El Tottenham o el Arsenal? Y yo decía, los títulos enamoran y vemos lo que es el Tottenham hoy. Y al final el quedar segundo parece que no es nada, pero has quedado segundo en una competición que es medida. Y yo creo que claramente el título de la Liga estará por encima de los casis del Atlético de Madrid. Y valdrá más, e históricamente valdrá más y tendrá una estrella más y todo. Ahora, yo creo que la temporada del Atlético de Madrid en rendimiento ha sido superior al Barcelona. Porque ha sido capaz de llegar a lugares a los que el Barcelona no llegó y lo ha hecho a manos del Barcelona. Si hubiese ganado la Copa del Rey, te diría que el Atlético le puede discutir al Barça. Eso, y quizá por el hecho de haberlo eliminado, tanto en la Copa como en la Champions, decir, ok, vos ganaste un título, yo gané el otro. Yo te eliminé 2 veces. Estamos parejos. Pero cuando el Atlético no gana la final de la Copa del Rey, así sea que se le escapa por penales, yo creo que ahí es donde el argumento se debilita. Yo entiendo el principio de que el Atlético tiene que sentir mucho orgullo, además de la bronca que hoy siente, de haber sido de los 3 grandes de España el que más lejos llegó en la Copa y en la Champions. Y eso me parece que lo consiguió porque sigue demostrando que su juego está vigente, que su entrenador está vigente, pero que, otra vez, eso, le faltaron 5 para el peso. Pero mucha gente que dice, Jaime, que el ciclo de Simeone se tendría que terminar ahora. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero no por... ¿Se ha agotado Simeone? Yo creo que se ha agotado todo. Bueno, Griezmann ya no estará. Julián aparentemente pediría de irse. ¿Quién? Julián. Yo creo que sí, pero también es porque en el fondo mucha gente piensa, y yo creo que sí, pero por los motivos opuestos a lo que la galería piensa. La galería piensa que el ciclo debería acabarse porque con otro entrenador este equipo aspira a más. Y mi visión es la contraria. Para mí este equipo está sobre sus capacidades con Simeone. Y él está quedando como el culpable de que esto no avance, cuando la realidad es que me parece a mí es lo contrario. Claro. Este equipo está donde está por él. Gracias a él. Que es un poco... Fíjate lo que y justo que hablaba lo de Pochettino. Cuando veía
si tú veías la época de Pochettino, el Tottenham, que quedaba segundo, tercero, cuarto, en todas las métricas de rendimiento, o sea, de jugadores, de financieras, de contrataciones, el Tottenham estaba quinto siempre. Entonces, Pochettino lograba que un equipo que debía ser quinto constantemente sea cuarto, tercero, lo de aquí, lo de acá. Segundo, finalista de la Y Champions. claro, ¿y cuál era el estigma? Segundón, no gana nada, cuando la realidad es que era todo un logro que esté metido ahí arriba. Yo coincido que el Atlético... Yo veo lo mismo el Atlético, si no ha podido conseguir algo más en esta serie contra el Arsenal, de diferencias mínimas, que con un poquito más de contundencia sale con ventaja al partido de la vuelta. Y con un poquito más de fortuna, no encajando ese gol al final del primer tiempo, lo hubiese llevado al Arsenal a una situación extrema de desgaste donde, sí, el Atlético no estaba bien, porque la gente dice, ¿y por qué salió Giuliano? ¿Por qué salió Julián? ¿Por qué? Bueno, Lookman no terminó el partido y no estaban bien. Y esa no es la pregunta que tengo yo. A todo esto te falta Barrios, a todo esto en la defensa te falta Jiménez, Llorente tampoco estaba bien. Entonces, el que estaba bien era Griezmann, pero no estaba teniendo un buen partido. No estaba bien Sorloth, que es tu revulsivo. ¿Por qué no atajó Musso? Era mi pregunta. ¿Por qué no atajó Musso? No sé si era una pelota era una pelota de gol la que saca Oblak igualmente. Puede ser que Musso lo hubiese resuelto mejor. No lo creo. Yo no lo creo. Musso no atajó porque cometió un error en el partido contra la Real Sociedad. Cometió el penal para el segundo gol de la Real, llegando tarde con el puñetazo, golpeándolo en la cabeza, creo que era Guedes. Sí. Ahí es donde el Cholo estaba dudando, pero dijo no, lo veo mejor a Oblak, en un momento lo veía mejor a Musso y se la jugó con Oblak. Ahora, para que el Atlético repita esto, no depende de Simeone, Jaime. Es más, te diría, Simeone sería la mejor opción para el post-Griezmann, que el Atlético esperará que no sea un post-Julián tampoco. O sea, porque si se le van los dos juntos, uno sabe que se le va a ir, pero si se le van los dos juntos, aquí hay gente que no ha estado a la altura, que esa es otra de las cuestiones. Baena no ha estado a la altura, Almada no ha estado a la altura, Cardoso no ha estado a la altura, y los demás vienen muy lejos. Entonces tenés que apelar a Coque otra vez, tenés que apelar a cambiar la posición a Llorente 3 veces en un partido, y claro, con eso lo más lógico es que no te alcance. Esta semifinal, que hoy es como una oportunidad perdida, con el tiempo se la verá como un mira hasta dónde llegó con ese equipo. Llegando más lejos que el Barça y que el Madrid, que es también otro mérito. Es que todo el mundo se pone ahí en la baranda cuando juega el Cholo para verlo perder. Salvo los que son del Atlético de Madrid o los que vemos el fútbol nada más. Y eso es muy fuerte, porque algo habrá hecho Simeone para que todo el mundo lo quiera ver perder. Porque les ha hecho a los grandes, les ha metido la mano en la billetera en momentos puntuales, y con el Atlético de Madrid, que si comparáramos, Jaime, en el mercado del Atlético de Madrid, gastó, por sobre lo que ingresó, gasto neto en las últimas 3 ventanas, solamente 100 millones. El Real Madrid gastó mucho más en la última ventana, en la de verano. El Arsenal gastó 3 veces eso. O sea, y la gente dice, no, bueno, ya no es el Atlético de los humildes, ya gastan plata. Pero tampoco es como que están a esa altura de ser un equipo que haga como el Chelsea, o haga como el Arsenal, o haga como el City, o haga como el Liverpool, o como el Madrid. No como este Barça, porque el Barça está a la baja, pero claro, el Barça te saca unos futbolistas de su cantera o del fútbol base de Cataluña, que uno se tiene que sacar el sombrero. ¿Tú sabes que veía, por una cosa que estaba haciendo? ¿Tú sabes que no hay una correlación entre lo que tú gastas en transferencias y el éxito que tienes? Pero sí hay una correlación entre los salarios que tú pagas y el éxito. Sí. Entonces, a veces decimos, gastó tanto, pero a la larga, por ahí el tope salarial de Real Madrid es de más de 350 millones de euros más que el del segundo de la Liga, que es el Barça, y de casi 400
al tercero, que es el Atlético de Madrid. Es el Atlético de Madrid. Entonces, cuando tú ves, para los que son curiosos, busquen lo que los equipos que han sido exitosos en los últimos años han gastado en transferencias. Por ejemplo, el City no ha gastado tanto como la gente pensaría, pero en cuánto paga de salarios está muy por encima. Que es un poco lo contrario de Liverpool. Liverpool ha gastado mucho, pero no paga bien. Claro. Entonces, al final, cuando tú pagas mucho por transferencia, el negocio es para el que te vende, para el agente y para el jugador de plata rápida, entendiendo. El jugador que se sabe crack, no te arregla la transferencia, te arregla el salario, porque dice aquí yo quiero ganar bien tanto tiempo. Ahora, para mí, estamos llegando a un momento complejo de la liga o de los equipos de la liga. El Madrid siempre será el Madrid, el Barça siempre será el Barça. Eso no va a desaparecer nunca. Pero, si tú tomas los problemas que hoy tiene el Real Madrid, podemos enumerarlos, pero todo el mundo sabe cuáles son. Esos problemas, Vizca, no son problemas que se arreglan en una ventana. Es decir, todos los problemas que tiene el Madrid, de plantilla, de entrenador, de gente que se va, de gente que ha llegado, en una ventana no se arreglan. Madrid le va a tomar un par de ventanas, por no decir 3 o 4, solucionar su problema de plantilla. Sí, bueno, aparte unos problemas de vestuario tremendos. Aparentemente hubo 2 conatos de agresión entre futbolistas del mismo plantel, o sea, futbolistas del mismo plantel, 4 personas, 2 se quisieron pelear por acá y 2 se quisieron pelear por acá. Exacto. Entonces tienes el Madrid ahí. Después tú tienes el Barcelona, que el Barcelona ha vuelto a meter mano en una cantera extraordinaria y que apuntaló ese equipo con 2, 3 veteranos que están más por la puerta de salida que de entrada. Pero sigue sin plata. Sí, todavía, entonces, todavía no está 1-1. Dicen que tiene dinero, tendría el dinero disponible para fichar a Julián, pero que no tiene la posibilidad no tendría hasta que no esté en el 1-1 la posibilidad de inscribirlo. Exactamente. Entonces, el Barça también está ante una situación donde puede mover 1, 2 fichas, no mucho más. Esos 2 están por encima del Atlético de Madrid. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que realmente lo que ha hecho este equipo es extraordinario. Claro. Pero por eso yo te digo, yo no juzgaría a Simeone. El juicio fácil del hincha de programa de opinión es decir, no, Simeone se tiene que ir. Por lo que hizo, o por lo que no hizo, porque no ganó nada. Hace mucho que no gana nada. Yo creo que esa es la parte más fácil. Es decir, eso es fácil. Es decir, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, eso es fácil. La clave, y es donde Simeone se tiene que sentar con los dirigentes, es decir, ¿cómo volveremos a ser o cómo vamos a ser competitivos la próxima temporada? Con Baena, con Almada, sin Griezmann, sin Julián, porque te va a entrar dinero, supuestamente. Pero ¿y dónde podés encontrar un jugador distinto para hacer que tu equipo sea mejor que el de la temporada pasada? Entonces allí es donde Simeone, para mí, tiene que ser muy honesto consigo mismo y decir, no creo que abandone, pero sí va a decir, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que volver a las trincheras, porque está la decisión de si Coque también va a seguir, o sea, ¿qué va a pasar con Jiménez? Hay muchas piezas que son sensibles dentro de la estructura del Atlético de Madrid, que también marcan el sentido del cholismo y el sentido de pertenencia de este grupo hacia el escudo y viceversa, que es lo que... ¿Cómo se sale? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Con qué herramienta se va a construir la siguiente habitación de esta casa? Y es así donde el arquitecto Simeone debe decir, y si esas son las... Yo prefiero cerrar la casa acá y no construirle más nada. Primero eso, y segundo, que por lo que describimos de las finanzas de los clubes y la situación, sigue siendo una casa. Mientras que el París construye un edificio, el Bayern construye un edificio y los de Inglaterra construyen un centro comercial cada uno. O construyen barrios directamente. O construyen un barrio completo. Y sigue el Atlético de Madrid operando por su limitación financiera de la liga en la que está y de ser el tercero de esa liga,
sigue operando con oportunidades de mercado, mientras que el París tiene una cantera extraordinaria y el portugués de 20 años que medio pinta bien está ahí. Claro. Y el Bayern, el alemán que medio pinta bien está ahí y le va a sacar a Olise y le va a sacar a Luis Díaz y se ha traído a Harry Kane. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que el Real Madrid nos saca de... como que rompe el molde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Madrid del 2016 para acá ganó 5 Champions. Y las que no las ganó las peleó. Al menos hasta cuartos o semis. Si nosotros sacamos al Real Madrid, porque el Real Madrid es una cosa específica, no es la Liga Española. Si sacamos al Real Madrid, España no ha tenido finalistas, salvo el Atlético de Madrid en Milán, o sea, un finalista, y ha metido 2 semifinales. Anfield, donde el Barça se come 4, y ahora tres semifinales. La última del Barça. Y esta del Atlético. Barça-Anfield, Barça-Inter el año pasado, y este el Atlético. Entonces, si tú sacas, para entender la salud de una liga en Europa... El Atlético cuando pierde en una con el Real Madrid, creo que fue 2017. Sí, semis. Sí. En el Calderón. Con el gol de Chicharito en la ida. No, es este... Chicharito le hace un gol al Atlético. Y en la vuelta en el Calderón termina... No, pero la del gol de Chicharito fue cuartos. ¿Fue cuartos? Okay. Sí, porque ese año el Madrid queda fuera en semis con la Juve. Pero eso es 2015. 2015. Claro, te estoy dando 10 años, del 16 para acá. Del 16 para acá... Bueno, en el 17 creo que la semifinal es Atlético-Real Madrid. Creo, estoy casi seguro. Puede ser. Creo que es el último año que se compite en el Calderón, eso. Correcto. Esa es. Exacto. Es un gol de Benzema. Exacto. O de Isco, ¿no? Y hay una gran jugada gol de Isco, gran jugada contra el fondo de Benzema. Sí, pero mi punto con esto que acabo de explicar así es la pérdida de competitividad de los españoles en Europa. Es tremenda. Y para mí eso engrandece aún más que este Atlético haya llegado a esto. La pregunta tonta de siempre. En la Premier League, el Atlético, ¿en qué posición hubiera terminado? Sexto, séptimo. ¿Y o no, quizá no. Porque compitiendo en la Premier tenés que ajustarte a un presupuesto de Premier. Entonces, bueno, pero es verdad. O sea, no, ya, ok, correcto. Pero digo, este Atlético actual en Premier... es un poquito más que quizá el Vila de Emery, que está quinto. Por eso, quinto, sexto. Porque el Chelsea está a la baja. Sí. Pero quinto, sexto. Bueno, se nos viene un clásico que puede ser histórico, Jaime. En el año 32, en el primer título del Real Madrid... Perdón, sí. Déjeme cerrar la semifinal de Champions. A ver. ¿Te acuerdas que hicimos la analogía mirá que vamos a tener tiempo de hablar de la final y de todo. No, la semifinal. Voy a cerrar esto. ¿Te acuerdas que en la semana pasada hablamos de cómo Arteta, al final, hay un momento donde tienes que tirar el libreto por la borda? Porque los presentes, los estados de ánimo, tienes que tirar por la borda y eso libera. Sí. No le funcionó desde lo táctico, pero desde lo anímico lo logró. Porque él prueba el fin de semana con Luis Skelly como segundo volante de interior, vuelve Calafiori y el equipo se libera. Y le hace 3 al Fulham. Al Fulham. Y repite el 11. Sí. Bueno, ahí es donde el entrenador hace 5 cambios con respecto al partido de la ida. Entonces, evidentemente, te está cambiando casi a medio equipo. Está bien, volvía a Bukayo Saka, lo mantuvo a Trossard, que le jugó bien, lo mantuvo a ese, lo que decías, esa doble función, lo sacó a Zubimendi y lo puso a Luis Kelly de doble pivote con Rice y lo puso a Calafiori, que volvía también en la banda izquierda, porque entiende que ataca mejor que Hincapié. Correcto. Sí, que tiene que ver un poco lo que hablamos de que su defensa titular es Timber, el ofensivo, Magalhaes, Saliba e Hincapié, mucho más defensivo para hacer línea de 3. Claro, cuando se le lesiona Timber, él, si hubiera tenido disponible a Calafiori, lo hubiera reemplazado a Calafiori y hubiera dicho el equipo defiende más por derecha y se proyecta por izquierda, pero Calafiori no estaba disponible. Entonces salió con esa casi línea de 4 inamovible. Pero me parece que en el momento más sensible de la temporada rompió el libreto y dijo, acá hay que mover. Puede ser igual, creo que el partido lo gana la emotividad de la gente. El partido de Gyökeres, que
para la inteligencia artificial no dio un buen partido porque perdió balones y demás, pero que era imposible sacar la pelota en esa jugada donde él pica el pase de Saliba. Tiene que salir Oblak a partir de todo ese momento, porque no hay cobertura del central a la espalda de Hansko. Hansko había salido, la defensa Ruggeri se fue con Saka, apareció un interior por ahí que era, me imagino que sería ese, y el 9 que tenía que ser cubierto por Lenormand, porque Lenormand estaba marcando a otro, se quedó, entonces tiene que salir Oblak. A partir de ahí se gesta la jugada del gol, que es el detalle de la noche, porque el Atlético vuelve a tener semi-oportunidades y no las aprovecha, como le pasó en el partido de la ida. Entonces termina Arteta, aun cuando había hecho los 5 cambios, con los suplentes todos de pie, que el cuarto árbitro nunca le llamó la atención, entonces la pelota iba para allá, se perdía, no había más balones en el resto del campo, entró hasta el director deportivo, ex director deportivo del Atlético, a quién sabe qué, que casi se agarra a los golpes con Simeone. Hermoso. Claro, o sea, parecía que era la Copa Libertadores, de repente. ¿No te gusta eso? Espectacular, hermoso. El árbitro dio 5 minutos, no se jugó nada de los 5 minutos. Bueno, entonces el Arsenal, el impoluto fútbol inglés, terminó haciendo la del viejo Estudiantes de La Plata. El fútbol inglés no se jacta de impoluto. Es más, me parece que... No, en el fútbol inglés no. A un jugador que pega un poquito más de la cuenta, lo empiezan a abuchear todo en el resto del estadio. Estuvo tremendo. Ojo, un dato del Arsenal. Los últimos 3 nuevos campeones de Europa la ganaron en su segundo intento. Bueno. 2 de ellos ingleses. 2 de ellos ingleses. Chelsea City y el otro París. Ok. Sí. Bueno, y cuando uno de esos los que repetían finales que no fueran Real Madrid, ganaron la primera y perdieron la segunda en la era Champions. La Juventus. El Ajax. El Ajax y el Manchester United. Sí, es más, creo que esa Juve mete 3 finales seguidas y la solo Juve gana mete 3, gana la primera, pierde la segunda y la tercera. Una con el Ajax. Le gana al Ajax, pierde con el Dortmund, que gana su primera Champions, y pierde con el Madrid, que vuelve a ganarla después de 32 años de sequía. 96, 97 y 98. Correcto. Bueno, el clásico del fin de semana define al campeón, puede ser histórico, y creo que va a definir quizá la vuelta de su amigo José Mourinho. Así que prepárense, como diría un amigo, prepárense. O sea, y cuando no le vaya bien a Mourinho, ya lo traigan a Pellegrini, porque viene... No, Pellegrini va a volver a Ancelotti. Si Mourinho va al Madrid, no va a ser para durar mucho, salvo que gane la Champions en el primer año, o gane la Liga, o gane algo muy importante. Va a dinamitar todo. Bueno, te propongo eso. Lo dejamos ahí y después del clásico vemos, porque esta película va a continuar. Sí, exacto. ¿Qué opinión te merece alguien que está tan involucrado con la farándula y la prensa roja? Todo lo que sale de Mbappé y sus vacaciones. Habla de, justamente, me estás dando el síntoma para que se produzca la llegada de un personaje como Mourinho. Desgobierno en ese vestuario, total. Otra vez los jugadores, como en la época de los Galácticos, han secuestrado al club y el presidente quizás ya no tenga la misma energía, pero se fía en un prócer para ellos, que pese a que no ha ganado Champions, esa me parece que es una de las alternativas. Descartado Klopp, la otra, no sé, sería un personaje como Deschamps o Pochettino, o alguien que venga fresco después de la Copa del Mundo. Pero lo que sí se sabe, o la prensa portuguesa intuye, es que Mourinho no seguirá en Benfica. Hay algo que a mí me llama la atención de esta gestión particular del Real Madrid, porque ¿qué pasa con los Galácticos? Citaste a los Galácticos. En los Galácticos, ¿por qué se da el desgobierno? Porque trajiste a Zidane, y después trajiste a Figo, y después trajiste a Beckham, y después trajiste a Ronaldo. Bueno, no estoy hablando en orden. No fue en secuencia, sí, fue Zidane, Ronaldo, etc. Entonces, claro, el que estaba ahí comienza a indisponerse porque le traes 1, porque le traes 2, porque le traes 3. El éxito del ciclo de Cristiano Ronaldo
o del siguiente ciclo es que llega Cristiano Ronaldo y el que vino, todos, Benzema, Modric, Bale, todos decían, venga, este es el Real Madrid y este es el equipo del señor. Y usted se pone a la fila, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado en este tercer ciclo, si queremos llamarlo? Ha pasado un poco lo mismo. No está claro si es el equipo de Mbappé o si es el equipo de Vinicius. No. Era el equipo de Vinicius y de Bellingham. Y pero por descarte. Mbappé, pero cuando no, porque fueron campeones de Europa, Jaime. Pero cuando llegó Mbappé, parecía que iba a ser el equipo de Mbappé. Y creo que ninguno de los otros, ni el propio Mbappé, primero se lo tenía que ganar a Mbappé, y ninguno de los otros creo que estaba muy de acuerdo con todo eso. Entonces el ecosistema se rompió. ¿Qué pasa cuando vos metés un animal depredador en un ámbito de naturaleza? La naturaleza se desbalancea. Y eso es lo que ha pasado en ese club. Y está totalmente destruido. Al punto de que yo nunca me imaginé que que en mayo del 2026 el madridismo sea más de Vinicius que de Mbappé. Sí. Por este desplante y porque de Mbappé tampoco se hace ningún favor en esto que le está pasando, en exhibirse, a la larga hace lo que están haciendo todos los jugadores que no se están jugando nada, pensar en el Mundial. Pero Vinicius pensó en el Mundial y le marcó 2 goles al español el otro día. Y Mbappé sigue pensando que él va a mirar para el cielo y las Champions y las ligas se van a caer y no se están cayendo. Estás muy enamorado del tipo, ¿no? Y parece que sí. Averigüe ahora que va para allá. Averiguaremos. Bueno, Jaime. Don Eduardo. Te libero. Le recordamos a la gente que para enviar dinero desde Estados Unidos a cualquier punto, la mejor forma es Ulink Money Transfer. Así que descarguen la aplicación y a partir de ahí pueden gozar de muchos beneficios e incluso ganarse un balón oficial de la Copa del Mundo 2026. Don Eduardo, un placer, como siempre. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.